¿Cómo están ustedes? En la última entrevista que hacemos al finalizar el año 2010, quiero decir que aquí tengo en la mano un regalo que me hizo hace muchos años un amigo árabe cuya cuñada fue importada de Palestina por su hermano. Y este Magbajá, para mí tenerlo en esta ocasión es muy importante, porque hoy día conversaremos con ustedes en su casa con la embajadora de Palestina en Chile, la doctora May Al-Kaila. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Feliz Navidades y feliz Año Nuevo para usted y para todo el pueblo chileno, que es un pueblo amigo, que le queremos mucho. Y en Palestina, una vez que dice que es chileno, ya te abren los abrazos y el corazón. O sea, en palestino lo que es chileno es bueno, diría usted. Chileno es muy bueno en Palestina. Embajadora, después de 5 años que usted está en esta misión diplomática, que es difícil para una mujer, ¿siente que el reconocimiento internacional del Estado palestino está más cerca? Por supuesto está muy cerca, porque la comunidad internacional se puso compromiso a la solución de 2 estados, un estado palestino y un estado israelí en la Palestina histórica. Y esto fue también confirmado por ambos liderazgos en 1993, cuando se firmó los acuerdos de Oslo. Pero lo que falta es cómo implementarlo. Ahora, en el caso chileno, en Sudamérica, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador ya reconocieron al Estado palestino. Chile aún no lo ha hecho. ¿Qué opina usted de aquello? Bueno, estamos muy confiantes que Chile lo hará en un momento dado, especialmente que está presidente Piñera, que respeta mucho el derecho internacional y respeta la autodeterminación de los pueblos. Y eso lo dijo en un encuentro en el Estadio Palestino y también lo dijo en un encuentro con los cuerpos diplomáticos por fin de año. Y por su carácter tan prudente y tan amante de paz, y reconocer el Estado palestino quiere decir, queremos un paz no solamente para el pueblo palestino, sino para toda la región del Medio Oriente y también para el mundo. Porque sin haber paz para el pueblo palestino va a haber una inquietud a nivel mundial. Embajadora, en Chile ha coexistido por muchos años una comunidad árabe compuesta por diferentes etnias y una comunidad judía. Sí. Y en Chile no ha habido conflicto como el conflicto internacional. Se convive en armonía, paz o en una distancia equilibrada, amistosa. ¿Qué opina usted del tono agresivo que han empleado algunos para decir de que se está importando un debate y se está importando un conflicto al poner en boga el reconocimiento del Estado palestino en Chile? Yo la verdad ese debate o esa excusa para reconocer el Estado palestino, a decir, importar el conflicto, primero quiero hacerlo muy claro que nosotros como palestinos, como es la cuña de las regiones monoteístas, hay palestino musulmán, hay palestino judío, hay palestino cristiano. ¿Acaso yo soy cristiano? Y estos 3 palestinos que tienen 3 religiones viven en paz desde el milenario histórico de Palestina, porque no tenemos ningún conflicto religioso. El conflicto que está en Palestina no es un conflicto religioso con los judíos. Nosotros no somos contra el judaísmo como religión, porque nosotros respetamos mucho la religión y por tanto a mí me extraña mucho. El segundo punto que quiero decir en este respecto, que a mí me extraña mucho porque la comunidad judía no es una comunidad israelí. Hay mucha diferencia entre un judío y un israelí, porque incluso hay muchos judíos que están en el liderazgo de la OLP. La OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que es el único y legítimo representante del pueblo palestino, fue fundada en los principios de los 60 por 11 personajes palestinos. Uno de ellos fue judío que vive hasta el momento, que está en sus 90s, pero muy bien alerta, y está con el reconocimiento y el establecimiento del Estado palestino. Y el año pasado fue electo en el liderazgo de Al-Fatah, que es un partido político muy grande en Palestina, un judío.
Incluso sacó unos votos muy altos. Por eso, todo esto es porque el pueblo palestino crea muy bien que el asunto no es religioso y tiene un respeto muy grande en cuanto a la religión, si es cristiano o musulmano. Por favor, déjame. Entonces, yo quiero decirle que no debe de haber ninguna inquietud en cuanto al asunto de importar el conflicto. De hecho, hay muchos palestinos que son socios con judíos en negocios y tienen un negocio muy exitoso. Y más aún, hay muchos matrimonios judías palestinas y están yendo muy bien. Por eso a mí me extraña mucho esto. Además, yo quiero decirles, a través de ustedes, llamar a la comunidad judía como amigos, como hermanos, que vamos a hacer la paz. Vamos a contribuir en el proceso de paz, en reconocimiento al Estado palestino, tanto por los judíos como por los palestinos, como por los chilenos. Porque eso es la esencia de reconocer al Estado palestino por la paz, y eso es un llamamiento que nosotros todos vamos a participar. Yo quiero invitarle a la comunidad judía que vamos a ser abiertos, hablar en abierto, con corazones abiertos, para una paz justa y duradera para el pueblo palestino. Embajador, yo sé que esto para usted es un tema existencial, es un tema profundo, y por eso usted trata de explicar los argumentos o su posición con tanta fuerza. Yo quisiera que lo hiciéramos por parte, que pudiéramos explicarle a la gente con cosas cortas cuál es la visión que tiene usted sobre el tema. ¿Por qué no existe el Estado palestino según usted? ¿Cuál es la razón? La razón de no existir es por la ocupación israelí, que desde 1948 ocupó a la fuerza y con matanzas muy graves en cuanto a la población en general, a Palestina. Y si quiere, yo puedo dar una explicación buena en cuanto a cómo esto es la Palestina histórica, que es el rosado. Yo se lo pongo para que usted vaya hablando. Sí. Lo rosado de la Palestina histórica. Sí. Pre-1948. Pre-1948. Pre-1947, mejor dicho. Y la segunda, que es la resolución de Naciones Unidas para tener dos estados, un estado palestino y un estado palestino y un estado israelí, según la resolución 181 de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que aparece ahí, el corpus separatum? El corpus separatum es 1% que se pusieron en la resolución 181, que Jerusalén sea corpus separatum porque hubo una discusión, un desacuerdo en cuanto al estatus de Jerusalén como una ciudad santa, y para que todo el mundo pueda ir a visitar a Jerusalén en forma neutral. Ya, el 67 aparece este tercer cuadro. El tercer cuadro es cuando Israel ocupó toda Palestina. Cisjordania es la parte rosada y la otra parte es la franja de Gaza. Y la última es donde estamos ahora. Esta última es donde estamos ahora, que Israel ocupó toda Palestina y los rosados son las islas de ciudades que Israel otorgó a la Autoridad Nacional Palestina para tener su Estado palestino. Bueno, según las resoluciones de Naciones Unidas, el tercer cuadro donde debe existir el Estado palestino, que quiere decir Cisjordania con Gaza, y que representa el 22% de la superficie de la historia palestina, la Palestina histórica. Con esto quiere decir que la ocupación es el obstáculo grave para no tener el Estado palestino. Ahora, el problema, y siendo bien crudo, embajadora, es que el concepto de los límites en la historia, fundamentalmente las guerras y las ocupaciones van definiendo los límites finales, y las reclamaciones muchas veces pueden no surtir efecto. Hablemos de Europa, como se han movido los límites entre Francia y Alemania, todo lo que era Austria, todo lo que era Rusia, todo lo que, además nosotros como chilenos, en relación a la guerra que tuvimos con Perú y Bolivia, también nuestro territorio es mayor. Entonces, ¿cómo se puede lograr armonizar esto cuando el ocupador que ha ganado en una guerra un sitio, es difícil que quiera volver a devolverlo?
Bueno, el ocupador, como dice, que es la fuerza ocupante más grande desde el punto de vista de armamento y desde el punto de vista de fuerza nuclear, sí está poniendo su postura. Estamos hablando de dos cosas. La ocupación, que es legítimo según las resoluciones de Naciones Unidas, según el derecho internacional. Estamos hablando de la comunidad internacional y lo que impone la comunidad internacional. La comunidad internacional, a través de las resoluciones de Naciones Unidas, puso la solución en 2 estados donde Palestina va a estar en la ribera occidental y la franja de Gaza, que representa el 22% de la Palestina histórica, e Israel se queda con el 78%. Y esto fue también acordado según los acuerdos de Oslo en 1993 para terminar en 5 años, quiere decir en 1998, por un Estado palestino. Sin embargo, lo que pasó que Israel, en vez de implementar los acuerdos de Oslo en terreno, empezó a poner el muro y confiscar más terrenos. Confiscar quiere decir sacar terreno de los palestinos a la fuerza. Eso es lo que quiere decir con confiscar. Y en estos territorios se empezaron a construir unos asentamientos. Entonces la frontera está puesta por la comunidad internacional, que se debe de respetar a través de la historia, como dijo usted, de Europa y todos. Sí hubo una ocupación, hubo guerra, hubo todo lo que quiera, como usted dijo, pero también al final hubo unos acuerdos a través de Naciones Unidas y la comunidad internacional que empujó para poner fronteras. ¿Por qué no se aplica el mismo caso en Palestina? Ahora, ¿por qué las Naciones Unidas, por qué cree usted que las Naciones Unidas no ha logrado mantener o que se mantenga sus resoluciones en relación a ambas potencias o ambos países o ambas fuerzas? Primero porque desde 1948 hasta hace unos años, las medios de comunicación se trabajaban en un solo lado. Ahora con el satélite, con la internet y todos estos medios de comunicaciones y la revolución comunicacional en el mundo, y la gente empezó a conocer la realidad que se está pasando en Palestina, y la conciencia mundial, tanto de Naciones Unidas como de las masas populares a nivel mundial, no están aceptando lo que está pasando en Palestina, de masacres, de holocaustos cotidianos, de confiscación de tierra. Entonces ya el asunto se queda en la superficie y en el conocimiento de todo el mundo. ¿A qué se refiere usted con masacres y holocaustos cotidianos? Todos los días tenemos muertos, mártires, en nuestra categoría, lo categorizamos, por disparos o por bombardeo israelí a las aldeas o a las ciudades palestinas. Todos los días perdimos de 10 a 15 personas. Todos los días, sean en la franja de Gaza o sean en la ribera occidental. Eso quiere decir masacres en la definición política. Ahora, desde el punto de vista de las potencias mundiales, los intereses israelíes están mucho más presentes en Estados Unidos que los intereses árabes. Y aún más, después del 11 de septiembre, la distancia que tiene Estados Unidos con el mundo árabe es muy fuerte. ¿Cómo cree que usted que eso afecta a la consecución de que se logre el Estado palestino? Mire, ahora, en el momento actual, la verdad, lo que tiene que tomar decisión es la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene la solución porque están las resoluciones. Hay 2 partes que no están de acuerdo de la frontera, no están de acuerdo de muchos aspectos que se pone en el terreno. Y el pueblo palestino ya ha sufrido 63 años de ocupación por culpa de la comunidad internacional, que otorgó Palestina como hogar nacional a los judíos en el mundo. Pues también la comunidad internacional tiene que asumir su responsabilidad hacia el pueblo palestino, hacia el sufrimiento y las matanzas y el holocausto cotidiano del pueblo palestino. Hay que haber una ética mundial, como lo hicieron en 1945 en la Segunda Guerra Mundial con los judíos en Alemania por el holocausto. Ahora, lamentablemente, la historia se está repitiendo y la comunidad internacional debe de asumir su rol ético y su rol de implementar desde el punto de vista del derecho internacional a la causa palestina y al pueblo palestino. Porque basta con el sufrimiento del pueblo palestino, basta con la demolición de las casas,
Basta con los presos políticos, que tenemos casi 11.000 presos políticos en las cárceles israelíes, de la cual 50% de ellos están ahí sin ninguna sentencia, y por tanto hay mucho abuso del derecho internacional por una parte, y por derecho humano, que a nivel de cada casa en Palestina sufrió un abuso del derecho humano. Entonces, ya nosotros ahora, como palestinos, estamos poniendo en la mesa de la comunidad internacional su responsabilidad, que deben de asumir. Embajadora, pero del punto de vista israelí, organizaciones como lo que es la OLP o lo que es el mismo Al-Fatah, ellos lo catalogan de organizaciones terroristas, que esto importan terrorismo y que el ataque lo realizan ellos contra los israelíes. ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, primero hay que definir qué es el terrorismo. Si yo quiero calificar, yo califico también a los ataques a la población civil palestina como terrorismo, como ataques terroristas, y lo tenemos todos los días. La OLP fue reconocida por 104 países a nivel del mundo como el único y legítimo representante del pueblo palestino. La misma Israel tuvo su firma y reconocimiento a la OLP como el representante del pueblo palestino. Entonces, si Israel o estos grupos ONGs judías están calificando a la OLP como terrorista, ¿por qué Israel firma con terroristas? Y no el caso contrario, que se puede también calificar a muchos grupos dentro de los extremistas israelitas que viven dentro de Palestina y están haciendo matanzas también a terroristas. No queremos empezar con esta guerra, ¿quién es el terrorismo? Ahora estamos en un momento para llamamiento por un paz para ambos pueblos, tanto por los israelitas como por los palestinos, para que nuestros hijos y nietos palestinos que viven en Palestina y viven en la diáspora duerman en paz, duerman con el sueño en paz, además para que también los niños y nietos israelíes también duerman en paz. Nos queda muy poco tiempo, embajadora. Quiero hacerle dos preguntas cortitas. Una, el ministro de israelí, Ben Eliezer, dijo que el estancamiento del diálogo de paz entre árabe e israelita hacía de que esta situación implicara que se iba a reconocer el Estado palestino y que por lo tanto lo que había que hacer era reanudar el diálogo. ¿Qué opina de ello? Bueno, nosotros tenemos los medios abiertos para el diálogo y para las negociaciones, pero con condición que negociaciones que se reflejan en terreno. Lo que hacía Israel en los últimos 19 años, cuando empezaron las negociaciones, sí daba mensaje de paz a todo el mundo a través de los medios de comunicación, mientras en terreno confiscaban tierras y demolían casas, tomaban presos políticos, etc., por lo cual se quedó solamente el 40% del territorio del 22% para el Estado palestino, con bloqueo a la Franja de Gaza, el bombardeo la guerra a la Franja de Gaza hace 2 años, utilizando el fósforo blanco y el uranio, que son prohibidas a nivel internacional, armas que no se utilizan, y todo el rollo. Entonces, si se quiere hablar de negociaciones, hay que acoplarla con unos actos. Con gestos. Embajadora, pero si de gestos se trata, el hecho que haya 20 diputados que hayan ido a hablar con el canciller Moreno pidiendo el reconocimiento del Estado palestino es un avance enorme en la posición de la clase política chilena. ¿Qué opina de aquello? Bueno, yo quiero a través de ustedes agradecer a este grupo de parlamentarios que fueron espontáneamente. Aquí el senador Chaguane fue uno de ellos, senador de esta región. Sí, bueno, y también a muchos de origen chileno que sientan el asunto. Entonces, yo quiero agradecerles mucho por su gesto y por su conocimiento al conflicto. Y yo seguro que ya están convencidos, sin haber un Estado palestino y reconocer el Estado palestino, no va a haber paz. Yo quiero decirle que si la comunidad internacional quiere un paz verdadero, duradero y justo, hay que conocer el Estado palestino. Porque no se puede reconocer el Estado de Israel y darle todo el derecho, incluso el derecho de ocupar, sin cuestionarles,
y sin cuestionar a Israel que no está implementando las resoluciones, que son 72 resoluciones de Naciones Unidas que fueron tomadas por mayoría en el seno de las Naciones Unidas desde 1948 hasta ahora, y ninguna se fue cumplido por Israel, que lo tratan como Estado, siendo miembro de Naciones Unidas, y al pueblo palestino que está ocupado sufriendo todos los días, que no lo dan un reconocimiento. Si la comunidad internacional quiere ser justa y quiere verdaderamente y tiene la voluntad de tener una paz justa y duradera en el Medio Oriente, debe de haber un reconocimiento al Estado palestino. Embajadora, al finalizar, ¿qué opina de estas cosas de Wikileaks, desde las pasos? ¿Es efectivo? Es efectivo, para lo que parece, que los embajadores transmiten ciertas cosas a sus gobiernos y esto que se abra a la luz pública. ¿Qué opina de aquello? Bueno, parece que ser una realidad. Yo no soy experta en esto, pero lo que veo que parece que es una realidad que hay un Wikileaks, pero yo estoy muy sorprendida del momento de salir, de que lo hacen salir a la luz. Y la verdad, también hay que cuestionar si es verdadero lo que son todos esos documentos, que son millones y millones de documentos. Pero es una realidad que existe. Ok, estamos terminando, embajadora. Hay una gran contribución que ha hecho los descendientes, hijos, nietos y bisnietos de árabes en Chile y en nuestra región. ¿Qué opina usted de la situación de ellos y su relación y su inserción en Chile? Bueno, nosotros como palestinos y como liderazgo palestino somos muy orgullosos de esta comunidad árabe palestina en Chile, porque ellos contribuyeron mucho al desarrollo de Chile y se sienten y son muy integrados en Chile, se sientan ante todo que son chilenos, porque conversé mucho con ellos, pero sin olvidar a sus raíces. Y están haciendo una tarea muy buena, representando a los valores del pueblo palestino en cuanto a su generosidad, su apertura, su inserción y su respeto a las comunidades donde viven. Y cada uno de ellos está vinculado en Palestina porque, por ejemplo, Shahwan, que usted acaba de decir, la familia Shahwan que está acá, tienen muchos primos y tíos y tías que están en Palestina. Entonces el vínculo se queda. Y además nosotros como palestinos, el vínculo familiar es muy respetado, muy sagrado. Entonces ya ellos siguen con estos valores. Y cada uno charla por teléfono o por internet con sus familiares. Entonces ellos juegan un rol muy importante en acercar el pueblo chileno con el pueblo palestino, y nosotros lo consideramos como puentes de paz y puentes de amistad entre el pueblo palestino y los pueblos árabes y el pueblo chileno. A través de este canal también quiero agradecer a todos ellos y le quiero decir que nosotros somos muy orgullosos de ustedes. Sigan adelante con sus valores y sigan adelante con sus gestiones en cuanto a Chile. Muchas gracias, embajadora. Gracias por venir. Su casa, de las veces que vuelva a la región, nos encantaría poder conversar con usted, con nuestros televidentes. Y a usted le llevaba una entrevista distinta, pero un tema importantísimo. La doctora May Alcay, la embajadora de Palestina en Chile, ha conversado con nosotros sobre la visión que tiene ella sobre este problema palestino-israelí y sobre el reconocimiento del Estado palestino por Chile, que quizá, a lo mejor, pueda ser una realidad en el corto plazo. Que estén ustedes muy bien.